Hola Sexto, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video les voy a compartir mi pantalla para mostrarles y explicarles en qué consisten las actividades del mes de septiembre. Así que estén muy atentos. Este mes vamos a trabajar con un tema muy lindo que me gusta mucho, que lo estuvimos charlando en Zoom, pero para el que no lo sepa, que son los animales. Antes de empezar, les doy un consejito y es que miren este video para saber bien qué es lo que tienen que hacer. Y otra cosa nueva que van a observar es un cronograma de actividades y encuentros de Zoom. Cada clase va a tener su fecha, es importante que la sigan y la tengan en cuenta porque algunas las vamos a trabajar o corregir en Zoom. Arrancan el lunes 7 de septiembre y terminan el 9 de octubre. Una aclaración es que las fechas son para organizar las actividades. Es importante que se tenga en cuenta que las vamos a realizar al momento del encuentro, previamente pautado. Si es que llega a cambiar algo o quiero que preparen otra cosa para la clase de Zoom, se los voy a avisar. Recuerden que siempre le mando un mensajito a una mamá y ella se encarga de enviar o reenviar, mejor dicho, los mensajes. Así que les voy a avisar, quédense tranquilos. Arrancamos con el área de prácticas del lenguaje, el día 8 de septiembre. La clase número 1 dice, animales invaden las ciudades. ¿Sí? Va a ser una clase que se trabajará en Zoom, vamos a tomar lectura y realizaremos un intercambio. Es una noticia actual la que tenemos, que dice los animales aprovecharon la cuarentena. Luego de finalizar la lectura vamos a responder algunas preguntas. Y por último, completar el cuadro con la información que nos brinda esa noticia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Clase 2 se trata sobre la noticia periodística. Hacemos un repaso de qué es una noticia y sus partes, van a mirar un video, tienen la explicación de qué es una noticia, por ejemplo, que son textos periodísticos que tienen el objetivo de informar a la sociedad sobre un hecho de la actualidad, sus partes, ¿sí? Tenemos el epígrafe, el titular, la bajada, el cuerpo, la fotografía. Esto igualmente lo vamos a ir charlando en Zoom. La actividad que tienen para hacer es marcar las partes de la noticia. 2, deberás ampliar el cuerpo de la noticia agregando un párrafo más, ¿sí? Algo que me dé un poquito más de información sobre lo que leí. Y por último, investigar una noticia sobre los incendios en Córdoba y armar una noticia. Esto es algo totalmente actual. En caso de que no se conecten a Zoom, cuando lo terminan, me lo mandan al mail. El punto 3 será charlado en Zoom, ¿sí? Que sería la investigación sobre los incendios de Córdoba. También podrán investigar qué otros animales aparecieron por las calles. Esto va a ser aula invertida. Clase 3, charlamos en Zoom lo que investigaron, miramos un video que se llama Animales sueltos en las calles post pandemia. ¿Sí? Vamos a compartir ese video. Luego de observar y ver, van a armar diferentes titulares y elegir uno e investigar en los portales qué noticia le corresponde. Después la copian en sus cuadernos respetando cada una de las partes que tiene la noticia. Día 17, clase 4, objetividad y punto de vista. En Zoom vamos a tomar lectura de la siguiente noticia, un visitante muy especial. ¿Sí? Es sobre un oso. Un oso pardo entró en la casa de una familia. Luego charlaremos sobre que las noticias periodísticas buscan informar sobre un hecho de la manera más objetiva posible. Para lograr esa sensación de objetividad se incluyen datos concretos, estadísticas, citas textuales. ¿Sí? Y van a analizar, por ejemplo, al finalizar la lectura, identificar la cita textual y a quién corresponde, y
responder estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? También comparar los siguientes títulos de diarios. Dice, un oso se escapó del bosque, y 2, los guardaparques perdieron a un oso. Me dice, ¿qué informan sobre el mismo hecho? ¿Quién es el responsable en cada caso? Me habla sobre las distintas formas, ¿sí?, de interpretar un hecho, ¿sí?, el perfil ideológico de un diario, el punto de vista que cada uno le quiere dar o la manera en que lo va a presentar. Clase 5, tienen una frase para leer. En esta casa no dejamos que entre el mosquito. Les pido que reemplacen esas 2 expresiones destacadas por estas palabras y formen las oraciones que puedan, como por ejemplo con las palabras acá, allá, nunca, tampoco, generalmente, quizás, ahora, siempre. Y van a comparar cómo cambió el significado. Tiene que ver con los adverbios. No me voy a detener tanto en esto, porque va a haber un tutorial que van a encontrar también en mi canal de YouTube, con una explicación de los adverbios y ejemplos. Vamos a leer lo que tenemos acá, que me dice que las clases de palabras que expresan una circunstancia son los adverbios. Tengan en cuenta y no se olviden de mirar el video de YouTube. Me dice que son invariables, ya que no se modifican en género, número, persona, ni tiempo, ni modo. Y los pueden clasificar de esta manera. Por último, van a marcar en esos mensajes un sustantivo, adjetivo, verbo y todos los adverbios que ustedes identifiquen. Luego clasifican los adverbios. Pero esta clase la vamos a trabajar también todos juntos. Clase 6, tilde que te quiero diacrítica. Van a tener que analizar y descubrir cuál es la diferencia de estas 2 palabras que están destacadas. Me dice, sé que en mi nuevo libro de Verne lo tienen mis primos. Se lo di el sábado pasado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esas 2 palabras? Me hablan sobre los monosílabos, ¿sí?, en qué caso se tildan. Por último, van a formular preguntas adecuadas para completar los anuncios. No se olviden de las tildes. Por ejemplo, mochila lista, el mejor suplemento para el viajero. Tengo una pregunta incompleta en los kioscos de diarios. A ver, ¿qué pregunta formularían para responder, para brindar esa respuesta? Después lee la publicidad que sigue y agrega las tildes diacríticas que faltan. Clase 7, publicidad o propaganda. Me brinda varias imágenes y van a tener que ver cuáles son los mensajes que quieren transmitir, cuál es la diferencia entre la publicidad y la propaganda, el fin comercial, ¿sí?, quiere lograr que los receptores compren un producto o un servicio, y en cambio la propaganda tiene como propósito o finalidad influir en la conducta de las personas. El emisor puede ser el Estado o un organismo sin fines de lucro. Van a analizar las imágenes que tienen, ¿sí? Y por último tienen el taller literario, donde, bueno, los animo a que sigan leyendo un libro más y completen la ficha de lectura, falta muy poquito. Si no tienen libro, lo buscan en este link y completan la siguiente ficha. Cambió, ¿sí? Tienen el título del libro, el personaje y qué es lo que más les gustó. Tienen tiempo de mandar este trabajo hasta el 7 de octubre. Pasamos a las ciencias. Arrancamos con la clase 1, calendario escolar, Día del Maestro. Tienen un pequeño cuadro donde me recuerda quién fue Domingo Faustino Sarmiento, el himno a él para escucharlo, y actividades para resolver, ¿sí?, porque se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre, y analizar una frase. Pasamos a la clase 2, 15 de septiembre, la nutrición en los seres vivos, cómo se alimentan los animales, realizan la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, y van a investigar
sobre los animales y sus formas de nutrición. En base a lo que vieron, y si hay, por ejemplo, algunos términos o palabras que ustedes no comprendan, buscan sus significados, también pueden buscar más información en libros, ¿sí? No se queden solamente con lo que vieron en el video, sino que tienen que ampliar esa información. Y con todas estas palabras armar una red conceptual que tiene que ver o que tenga que ver con la nutrición de los animales, ¿sí? Tenemos organismos autótrofos, organismos heterótrofos, herbívoros, omnívoros, bueno, con todas esas palabras, marcar con una B los animales omnívoros, y por último elegir 2 animales que a ustedes les gusten e investigar su función de nutrición, cómo se alimentan, ¿sí? Clase 3, reproducción en animales. Clase 3 y 4 tiene que ver con esto, la reproducción sexual. Por ejemplo, acá me explica cómo se produce. Digamos que todos los animales que se producen de forma sexual provienen de un cigoto formado por la unión de las gametas femeninas y masculinas, y bueno, los nombres, fecundación externa, interna. Van a observar esta imagen e intentar explicar cómo se da, digamos, la reproducción sexual en animales, teniendo en cuenta todo lo leído. Explicar la diferencia entre fecundación y reproducción, indicar qué conceptos hacen referencia a estas definiciones, buscar ejemplos de los distintos tipos de fecundación y hacer una lista con ejemplos. Y por último, ahora, ¿sabés cómo se llaman el macho que corresponde a estos animales hembras? A ver, la vaca es la hembra, ¿cuál es el macho? ¿Cómo se llama? Y así con todos esos animales que tienen. Para la próxima clase que la vamos a realizar en Zoom, van a buscar información sobre la reproducción asexual de animales. Les dejo algunos conceptos para que tengan en cuenta. Busquen toda la información y la trabajamos el 24, ¿sí? O puede ir variando la fecha. Bueno, con toda esa información que obtuvieron, vamos a armar una red conceptual con los conceptos más importantes de reproducción asexual de animales. Completaremos los animales que tenemos y la explicación, y por último un cuadro comparativo con las diferencias de reproducción sexual y asexual. Clase 5, el nacimiento de los animales. Vamos a ver si todos nacen de la misma forma, cuáles son sus diferencias, tienen un texto para leer, y completar un cuadro en base a lo que leyeron, ¿sí? Con los ovulíparos, ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Y algunas curiosidades del mundo animal para investigar y armar una ficha con su hábitat de reproducción, tiempo de gestación, cuidado de crías, si es que existe. Clase 6, la vamos a hacer en Zoom. Les voy a pasar un video sobre el comportamiento de los animales en cuarentena. Esto lo estuvieron trabajando en prácticas del lenguaje también. Y vamos a realizar la rutina de pensamiento, círculos de punto de vista, ¿sí? Cada uno va a poner en común qué es lo que piensa con respecto al tema, y por último realizaremos una reflexión en base a esta pregunta que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer nosotros los seres humanos después de la cuarentena para preservar y cuidar a los animales? Clase 7, y última de ciencias, protectoras de animales. Les cuento que existen sociedades protectoras de animales que los ayudan, los protegen. Por ejemplo, Adopteros Argentina, tienen toda la información sobre esa sociedad, qué es lo que hace, cómo es la adopción. Van a leer todo lo que tienen ahí y responder en sus cuadernos cómo es el logo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todas estas sociedades tienen un logo propio, quiénes son, sus objetivos, cómo los cumplen, dónde están ubicados, qué es lo que qué les parece a ustedes lo que hacen, por qué, y por último investigar, ¿sí?
van a trabajar con la rutina de pensamiento, pienso, me intereso, investigo, y buscar una sociedad protectora de animales de Argentina y recopilar toda la información que puedan sobre la misma. Vamos a hacer una apuesta en común sobre lo investigado en Zoom, ¿sí? Bien, y el trabajo práctico de ciencias, tienen tiempo hasta el 9 de octubre, bueno, va a ser el turno de ustedes de hacer su propia sociedad protectora de animales, se pueden juntar de a 2 o 3 compañeros, lo pueden hacer por WhatsApp, videollamados, Zoom, y van haciendo el trabajo. Por ejemplo, en primer lugar, armar una ficha para guiarse con los siguientes datos: el animal o animales que quieren proteger, perros, gatos, caballos, lo que ustedes quieran, el nombre, el logo, quiénes son, los objetivos, cómo los van a cumplir, los consejos que dan para cuidar a esos animales, dónde están ubicados, si tienen alguna página de Facebook, Instagram, y con toda esa información, ¿sí? Con toda esa ficha que hicieron, van a armar una propaganda. La propaganda la estuvieron trabajando en prácticas del lenguaje, así que ya van a saber cómo hacerla. Pasamos al área de matemáticas. La mayoría de las actividades van a tener un tutorial donde les voy a explicar en qué consisten. Por ejemplo, bueno, la clase 1, que es el 9 de septiembre, son situaciones problemáticas para resolver, que involucran distintos cálculos como la multiplicación, la división. La clase 2, organizaciones rectangulares, a través de situaciones problemáticas, lo vamos a trabajar en Zoom. La clase 3, que también se va a hacer en Zoom, tiene que ver con la división y los términos de la división, por ejemplo, el divisor, dividendo, el resto y el cociente. Y lo que vamos a hacer es analizar o averiguar, por ejemplo, el resto o el cociente de una división. Pero es importante que miren antes el video que les voy a dejar en YouTube. Clase 4, las partes de la división. Hacemos un repaso de la clase anterior, donde les pido, por ejemplo, en el primero que encuentren el dividendo, ¿sí? En el 2 el resto. La clase 5, múltiplos y divisores, también lo vamos a trabajar por Zoom, en qué consisten. Veremos varios ejemplos, por eso no me voy a detener tanto en matemática. La clase 7, criterios de divisibilidad, ¿sí? Que son las reglas que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. También se va a trabajar en Zoom y va a haber tutorial. Y por último tenemos el trabajo práctico de matemática, ¿sí? Recuerden que es importante hacer primero todas las actividades y por último el trabajo práctico, porque de esta manera se pueden sacar dudas y practicar. Engloba todo, digamos, todo lo que se fue trabajando. Si necesitan volver a mirar los tutoriales de YouTube, lo hacen de nuevo, ¿sí? Trabajamos con la organización rectangular, completar las divisiones, buscar múltiplos y divisores, y una actividad de verdadero o falso. Recuerden que las fechas para enviar los trabajos prácticos son el 7, el 8 y el 9. Parece mucho, pero están las fechas y si se van organizando, lo van a poder ir haciendo sin problema. Cualquier duda que tengan, lo vamos charlando. No se olviden que tenemos nuestras clases virtuales para sacarnos las dudas. Así que les mando un beso y no se olviden de mirar los otros tutoriales que voy a ir subiendo en los próximos días. Les mando un beso, los quiero muchísimo.